Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Discúlpenos que estábamos ahí terminando de afinar unos detalles detrás de cámara, por eso no habíamos dado inicio a abrir la sala para que ustedes pudieran ingresar al espacio. Pero bueno, ya están todos aquí. Es un gusto para mí saludarlos. Mi nombre es Sandra Rosso. El día de hoy tenemos una sesión muy interesante, una sesión que sé que tiene eh, van a tener ustedes muchas preguntas porque vamos a tener además a una persona que lideró desde el Ministerio de Protección Social todos estos procesos de estructuración de los lineamientos y todo el soporte desde lo normativo, desde el decreto 441 y específicamente con los temas de nota técnica. Entonces, sin más ni más, quiero darle la bienvenida a la doctora Jennifer Ortiz. Querida doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Esperamos eh, que este espacio colabore y contribuya para resolver muchas inquietudes que pueden tener las personas y como es el título de este webinar, las buenas prácticas para la elaboración de la nota técnica. Entonces, bienvenida, le agradezco que me confirme, abramos la cámara para ver que ya la estamos, que la tenemos eso, en encuadre. Muchas gracias. A las personas que nos acompañan, recordarles que en el chat está habilitado para que por favor hagan por allí todas sus preguntas, déjenos saber de qué entidades y de qué ciudades nos acompañan. Y a través del chat también nos encargaremos de ir, o sea, que la doctora Jennifer, no sé cómo lo prefiera, si quiera que eh, ir haciendo, le vamos haciendo las preguntas en la medida en que la gente las va haciendo en el chat o al final hacemos una tanda para, para responder a las preguntas. ¿Cómo prefiere, mi querida doctora? Yo creo que es más fácil al final de la charla poder responder unas preguntas, recoger las más importantes y poder resolverlas. Vale, perfecto. Entonces, no se preocupen, vayan dejando las preguntas en el chat que nosotros se las compartiremos al final. Saludos a Jorge García, a Juan David que nos acompaña del CES, a Beatriz de Cardiovid Medellín, Asmed Salud, doctor Aguilar, un gusto verlo por acá. Y bueno, doctora Jennifer, la audiencia es suya. Creo que tenía el micrófono silenciado y me escuchan. Ahí ya la escuchamos. Listo, muchísimas gracias. Voy a permitirme entonces acá compartir la pantalla para poder iniciar con la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Para los que no me conocen, mi nombre es Jennifer Ortiz. Yo soy médica, epidemióloga, magíster en Economía de la Salud y tengo también un máster en VIH. Estuve trabajando en el Ministerio de Salud durante 7 años, el último año y medio como asesora del despacho de la viceministra. Y desde allí tuve la oportunidad de liderar todo el proceso de actualización de la norma de contratación, el decreto 441, y adicionalmente pues liderar también el proceso de elaboración de la metodología de construcción de nota técnica para los contratos en las relaciones entre entidades responsables de pago y prestadores o proveedores. El día de hoy queremos compartirles alguna información sobre las buenas prácticas que deben tener ustedes en cuenta a la hora de elaboración de las notas técnicas. Para resaltar, obviamente, cada quien puede tener unos tips adicionales o puede no estar de acuerdo con algunos otros. Vamos a ir, yo creo que enriqueciendo este proceso. Los va a invitar entonces a que también a través del chat de la reunión puedan ustedes también ir dejando allí algunos aportes en cada uno de los puntos que vamos a tratar. Vamos entonces a darle la bienvenida a hoy. A las más o menos 2 de la tarde teníamos más de 200 personas inscritas en el formulario. De todas esas personas nos acompañan de 32 ciudades y municipios del país y tenemos la oportunidad de contar con entidades, representantes de entidades que agrupan más del 56% de la población total del país, es decir, que tenemos entidades que tienen asignada o afiliada
más de 28 millones de personas, y eso pues es bastante satisfactorio. Creemos que entonces este espacio va a ser muy enriquecedor para todo el sistema. Como ven en la gráfica a la izquierda, adicionalmente tenemos presencia de un muy buen porcentaje de aseguradores y un buen porcentaje de prestadores, y también tenemos presencia de proveedores y industria farmacéutica, que es algo también muy importante en este espacio, ya que los proveedores son uno de los nuevos eh, actores que participan dentro del decreto de contratación, y pues por supuesto allí van a tener que implementar muchos procesos que tal vez hasta ahora no habían tenido la oportunidad de implementar. Primero quiero invitarlos a hacernos una pregunta acerca de la elaboración de la nota técnica, y es: el decreto plantea 5 elementos dentro de la elaboración de la nota técnica, y quisiéramos saber cuál es el elemento que en este momento es el más problemático para la construcción de la nota técnica. Tenemos acá en pantalla los 5 elementos con algunos ejemplos de lo que puede llegar a ser, digamos, un problema en cada uno de ellos a la hora de construir la nota técnica. Yo voy a mencionarlo rápidamente. Podemos tener que los servicios no los tenemos en los códigos estandarizados, que hay códigos propios, que no hay claridad sobre el listado final contratado de servicios, que no tenemos un afinamiento de servicios por finalidad, que ya vamos a ver más adelante por qué es importante esto. En temas de población podemos tener una información deficiente a nivel de la población, no contar con la caracterización poblacional adecuada, no tener la población plenamente identificada o tener una población cambiante. En términos de frecuencias podemos tener deficiencias en el ajuste de las frecuencias, que la población no esté adecuadamente afinada, o que estemos tomando algunas de las frecuencias que se dejan en la nota técnica para auditoría, cuando no siempre esto es recomendado, y ya vamos a ver por qué. En términos de costos, puede que no se cuente con un costo preciso de cada actividad, puede que haya una diferencia en el valor de esa tecnología y no haya un acuerdo entre las partes para esa tecnología, o que no se cuente con la información suficiente para hacer un ajuste por dispersión de población o de territorio. Y a nivel de monitoreo, podemos tener también una dificultad porque o no se haga el monitoreo, o no se logra identificar y analizar adecuadamente las desviaciones, o que no se establezcan mecanismos de ajuste frente a las desviaciones de nota técnica, y alguna situación que puede ser también contraproducente, que es que no se corrijan las causas que desvían esa nota técnica. Va a permitirme compartirles a través del chat un enlace para que ustedes puedan acá a todos, para que ustedes puedan contestar brevemente, rápidamente, esta encuesta, donde ustedes van a decirnos si cuál de estos 5 elementos es más problemático a la hora de elaborar la nota técnica. Les toma 30 segundos, me dicen si ya pueden hacer la votación, y podemos ir viendo entre todos cómo evoluciona esta estadística, también para saber más o menos cómo vamos enfocando a lo largo de la presentación estas buenas prácticas. Creo que ya se está moviendo y van votando varios. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos más o menos un minuto para votar. Ahí vamos cómo se va moviendo, cómo van unas cosas subiendo y otras bajando. Es evidente que para cada quien hay cosas que pueden ser más o menos problemáticas. Y pues ya vamos a ver de qué manera podemos hacer o implementar algunas buenas prácticas, y también qué evitar a la hora de construir la nota técnica para que podamos solventar estas dificultades. Listo, creo que, bueno, esperemos a que pase el minuto completo.
Listo, creo que ya podemos ver que en la gráfica claramente lo que está siendo más problemático en estos momentos es el tema de los costos, ¿sí? A la hora de conseguir la nota técnica, es algo que también hemos ido percibiendo en la interacción con los diferentes integrantes del sistema. El segundo elemento es la población y por ahí veía en un mensajito que decían los datos. Claro, en el tema de población es muy importante contar con los datos epidemiológicos y demográficos y si no se tiene esa información es bien, bien complejo ese elemento a la hora de elaborar la nota técnica. Y en el tercer lugar, ahí vemos que en la medida que van votando, hay un intercambio entre servicios y frecuencias. Seguramente vamos a identificar a lo largo de la presentación qué está sucediendo con eso. Y el elemento que está siendo menos problemático es el monitoreo, lo cual pues es algo alentador, pues es importantísimo realizar el monitoreo a la hora de construir y, por supuesto, darle seguimiento a la nota técnica con el fin de actualizarla y poder tener luego eh, los elementos para hacer los ajustes que sean necesarios. Entonces vamos a volver de nuevo a la presentación. Para dar un marco general, tenemos que ver los antecedentes que pues tiene este proceso metodológico de construcción de nota técnica. Y claramente el antecedente que todos conocemos es la emisión del decreto 441 de 2022, que es un decreto que está integrado al decreto único reglamentario del sector salud, que es el decreto 780 de 2016. En este decreto, la nota técnica se menciona en varios de los puntos, varios de los artículos. Uno de los artículos más importantes en donde se habla de nota técnica es precisamente la definición de la nota técnica, donde el decreto define la nota técnica como una herramienta de transparencia entre las partes, donde se precisan los servicios y tecnologías que se incluyen en ese acuerdo de voluntades, la frecuencia de uso de los mismos, la población a la que le aplica, los valores acordados y se establece también digamos, un horizonte temporal para esa nota técnica y una periodicidad de monitoreo de la misma y de seguimiento y posibles ajustes. Adicionalmente, en el mismo artículo, en otro numeral, que es el numeral 2, se definen también los mecanismos de ajuste frente a las desviaciones de nota técnica, que básicamente parten del seguimiento que se realiza a esta nota técnica y cómo a través de ese seguimiento se pueden realizar algunos mecanismos de ajuste frente al valor previamente pactado, de acuerdo a las desviaciones que se encuentren en población, en tecnologías, en valores o en costos, porque pueden haber situaciones que ameriten que esos ajustes se realicen. Y por lo tanto, pues es otro punto a considerar a la hora de suscribir el acuerdo para poder realizar con gran precisión este monitoreo y esta actualización de la nota técnica periódicamente en las renovaciones, en las prórrogas o al momento de terminar y de suscribir un nuevo acuerdo. También tenemos claramente definido en dónde se debe realizar o cuándo se debe realizar mejor la nota técnica. Y tenemos que, de manera obligatoria, se debe construir la nota técnica con todos los elementos que la constituyen para las modalidades de pago prospectivas. En el decreto se mencionan en 3 puntos como los 3 grandes grupos de modalidades de pago: los pagos globales prospectivos, la cápita y donde están los paquetes, las canastas, los grupos relacionados de diagnóstico y demás. Pero cualquier modalidad que cumpla las características de una modalidad prospectiva, sin importar la denominación, debería incluir la nota técnica. ¿Qué pasa con el evento? Que de hecho el evento es una de las modalidades que, de acuerdo a los datos de los participantes del día de hoy, es una de las modalidades más usadas. En el evento dice el decreto que siempre se debe contar con la caracterización de la población. Y esto es muy importante porque de esta manera se puede conocer la población que está asignada a determinado prestador o proveedor y adicionalmente se puede proyectar por parte del pagador o de la entidad responsable de pago cuál va a ser el uso de servicios y tecnologías, aunque la modalidad de pago sea por evento. Y eso es una herramienta también para la gestión del riesgo desde el aseguramiento cuando esa modalidad de pago es la que se ha pactado. Ahora bien,
los elementos que constituyen la nota técnica. ¿Cuáles son esos elementos mínimos? Sabiendo que las partes pueden adicionar elementos que puedan enriquecer ese ejercicio de nota técnica. El primero de ellos es el listado de servicios y tecnologías. Se puede tener ese listado para las agrupaciones. Acá hay un ejemplo de consultas, ayudas diagnósticas y medicamentos, o sin agrupación o con las agrupaciones que ustedes prefieran, de acuerdo a los servicios y tecnologías ofertados por el proveedor o el prestador y pactados con la entidad responsable de pago. Estos servicios y tecnologías deben estar adecuadamente codificados de acuerdo a la resolución 2077 en estos momentos, que es la resolución que establece la codificación de la CUPS, y de acuerdo a los CUM o IUM que estén vigentes para el caso de medicamentos. En el caso de dispositivos médicos, pues allí se tiene que hacer uso de códigos propios. El segundo elemento a la hora de elaborar la nota técnica son las poblaciones, o es la población objeto total y susceptible de cada servicio y tecnología. ¿Cuál es la población objeto total? Es la población total asignada a ese prestador o proveedor para la atención. ¿Y cuál es la población susceptible? Básicamente la población que podría potencialmente recibir un servicio o tecnología. Doy un ejemplo. Yo puedo tener asignada una población de 100.000 usuarios por una modalidad de PGP, de cápita, pero resulta que yo pacté una consulta de obstetricia dentro del contrato de esa población. Claramente, la consulta de obstetricia va a ser una consulta que aplique a una población específica, que sería la población de mujeres en edad fértil que adicionalmente tengan intención reproductiva o que ya estén gestando. Y por lo tanto, en toda la población objeto total de ese acuerdo, existe un porcentaje de población susceptible que yo debo claramente identificar para saber que ese procedimiento, que es consulta de obstetricia, le aplica solo a esa población en específico. Luego tenemos la frecuencia de uso de cada servicio y tecnología en salud, y eso también va a variar. Por ejemplo, si yo tuviera el caso de una prueba de glicemia, yo voy a tener una frecuencia de uso particular para esa prueba de glicemia, dependiendo claramente también de esa población. Dependiendo de cuál sea la población objeto de ese acuerdo, puede que, si es para población general y adicionalmente en el mismo acuerdo yo tengo la atención de pacientes con diagnóstico de diabetes, es posible que yo tenga que decantar el mismo servicio o tecnología, en este caso la glicemia en ayunas, para dos poblaciones grandes: población general, a quienes dentro de esa población general tendré que identificar a la población en adultez y vejez para realizarles la glicemia en el marco de el tamizaje cardiovascular y metabólico de la ruta de promoción y mantenimiento, y voy a tener que identificar también la población con diagnóstico de diabetes para realizarle la glicemia como parte del control de su condición de base. Y cada una va a tener unas frecuencias diferentes, y en el caso del ejemplo son frecuencias bastante distantes. Entonces es importante tener súper claro cuál es esa frecuencia de uso de los servicios y tecnologías. Y a esto se asocia, por supuesto, el valor o el costo acordado para cada servicio y tecnología en salud. Acá precisar que, como sabemos, este costo es el costo operativo. Ya vamos a dar como unos tips para poder establecer ese costo, y esto al final me va a permitir establecer un valor para esa población, para esa nota técnica, y finalmente pues yo también tengo que considerar la periodicidad con la que esta nota será monitoreada y evaluada. Recordar que la periodicidad de monitoreo pues no debe ser el mismo horizonte temporal del acuerdo. Me explico: si el acuerdo está suscrito a un año, la periodicidad con que la nota técnica deberá ser monitoreada y evaluada no puede ser cada año, debería ser por un periodo de tiempo inferior a este. Y tenemos entonces ya en
en la importancia de la elaboración de la nota técnica, cuáles son esos factores que ameritan que yo construya adecuadamente una nota técnica o qué cosas hacen que la nota técnica sea construida de una forma adecuada. Para quien paga, en este caso la entidad responsable de pago, aseguradores, es muy importante la construcción de la nota técnica porque les permite realizar una planeación de los recursos, les permite saber cuánto se van a gastar en esa población. Para quien presta o provee el servicio, la nota técnica le va a servir también para organizar los servicios, para saber cuál es la capacidad instalada que se requiere en el marco de esos servicios, cuál es la cantidad de horas de talento humano contratadas que se debe tener en esos servicios, cómo se van a proyectar las frecuencias de uso a lo largo del horizonte temporal de ese acuerdo de sus servicios y tecnologías, y por supuesto también a las partes les permite hacerle seguimiento al acuerdo de voluntades, les va a permitir saber eso que se ha proyectado inicialmente, cómo se está ejecutando y qué cosas están haciendo que esas frecuencias proyectadas iniciales se desvíen hacia arriba o hacia abajo, teniendo en cuenta que las desviaciones no son absolutamente buenas o absolutamente malas, porque siempre van a requerir de un análisis para saber qué es lo que está sucediendo con ese uso de servicios y tecnologías. ¿Qué dijeron ustedes cuando les preguntamos cuál era la importancia que ustedes le veían o qué nivel de importancia le veían mejor? Algunos puntos que se pusieron en la encuesta para elaborar la nota técnica. Entonces, la mayoría consideró que la nota técnica sirve para controlar el costo. También consideraron que servía para planear la operación, para fijar el precio, para medir el desempeño del contrato, para renegociar, que también es un ítem muy importante, y algunos también consideraron que era importante para evitar descuentos. Y puede que eso en ese momento no se asocie tanto con la elaboración de la nota técnica, pero realmente sí tiene una importancia porque al tener una proyección en el uso de servicios y tecnologías y tener un seguimiento y realizar un análisis enfocado en la gestión del riesgo y enfocado en detectar cuáles son esas causas, realmente evitar descuentos, especialmente descuentos obviamente por glosas que estén sujetas al cumplimiento o no de unas frecuencias de uso para una población específica, bien sea de PIP o de una cohorte, es muy importante haber tenido este análisis y haber hecho los ajustes a los que haya lugar en el marco del seguimiento de la nota técnica. Ahora sí vamos a entrar en materia en qué buenas prácticas deberíamos considerar a la hora de construir la nota técnica y vamos a ir elemento por elemento para poder saber qué debo tener en cuenta, qué debo hacer y qué no debo hacer a la hora de construir la nota técnica. Esto nos dijeron ustedes acerca de cómo se están construyendo la nota técnica en las entidades donde ustedes laboran. Acá están las principales respuestas. Primero, importante saber que ustedes están haciendo nota técnica para pagos globales prospectivos. Para eventos, vemos que también están considerando la nota técnica. En el caso de Capita, también es un porcentaje muy importante dentro de las personas que contestaron y que se inscribieron a este evento. El paquete y canastas y grupos relacionados de diagnóstico. ¿Y cómo están haciendo esas notas técnicas? Vemos que la mayoría las está haciendo en Excel. Hay un porcentaje también importante que las está haciendo manualmente. Y hay algunos que están haciendo uso de software pago o software libre y de Google Sheets o Power BI para realizar la construcción de estas notas técnicas. Entonces vemos que hay como una tendencia acerca de la elaboración de esta nota técnica y esa tendencia pues es un punto muy importante para el análisis. Antes de construir la nota técnica o en el marco mejor de la construcción de nota técnica, siempre debemos analizar los riesgos. ¿Cuáles riesgos? El riesgo primario y el riesgo técnico. El riesgo primario, ustedes lo conocen, que es básicamente la probabilidad de que una condición aparezca en una población que se tiene asignada. El riesgo primario de severidad, que es qué tan grave se presenta esa condición o evento en la población. Y el riesgo técnico, que es un riesgo básicamente asociado al uso
que se le dé a los servicios y tecnologías. Y acá es muy importante tener claro cómo se asocian esos riesgos o qué tanto se comparte esos riesgos de acuerdo a la modalidad de pago pactada. Y yo les quiero hacer también una precisión. No solo importa la modalidad de pago que se haya pactado, también importa el qué se pactó. Vamos a empezar entonces por el riesgo primario de incidencia. En el riesgo primario de incidencia tenemos la cápita y el PP. Allí el riesgo primario de incidencia puede afectar. Ahora bien, les digo que hay que tener en cuenta el qué se pactó. ¿Por qué? Porque cuando se pacta cápita y PGP y en ese contrato se acordó que el diagnóstico y el tratamiento de determinada condición van dentro de la misma bolsa, claramente la afectación por el riesgo primario de incidencia que va a tener ese acuerdo de voluntades es alta. Cuando se tiene la detección bajo un acuerdo independiente del tratamiento, el riesgo primario de incidencia allí no afecta de esa manera. Entonces, además de la modalidad, es importante saber el qué se pactó. En el caso del riesgo primario de severidad, este riesgo puede llegar a asociarse a las 3 modalidades de pago que se describen en el decreto. Tenemos, obviamente, la capitación, que si estamos asumiendo riesgo primario de incidencia, necesariamente también vamos a asumir riesgo primario de severidad con el asterisco que les acabo de mencionar también del qué. Tenemos el PGP y tenemos los paquetes. ¿De qué manera se puede mitigar la asunción del riesgo primario de severidad? Cuando a la hora de elaborar la nota técnica se tiene absolutamente claro cuál es ese nivel de riesgo de la población que se está asignando para la condición o condiciones que se van a tratar, y también podemos mitigarlo estableciendo valores independientes de acuerdo a la severidad. Ahora bien, tienen que evaluar las partes cuál es la estrategia más adecuada, porque si se pacta un valor mayor por condiciones de mayor severidad, se puede tener un estímulo no deseado en la ejecución del acuerdo de voluntades, y es que puede pasar que no se haga una adecuada gestión en estadios iniciales o en estadios tempranos, o no se haga una detección temprana de la condición, porque el riesgo primario de severidad no se está compartiendo y por tanto está absolutamente asumido por el pagador. Entonces, en este caso hay que tenerlo en consideración. Y en el caso del riesgo técnico, también se puede asumir o se va a asumir por parte del prestador o del proveedor en las 3 modalidades, pero hay una cosa muy importante a tener en cuenta en este riesgo técnico, y es que en ocasiones la entidad responsable de pago también puede asumir el riesgo técnico. ¿Cuándo la entidad responsable de pago asume el riesgo técnico? Cuando tiene contratos independientes de la prescripción y la prestación final de determinada tecnología. Les voy a dar el ejemplo más frecuente en el sistema en estos momentos. Cuando la entidad responsable de pago tiene contratado un prestador para las consultas y tiene contratado un gestor farmacéutico para la dispensación de medicamentos. ¿Qué sucede allí? Que la entidad responsable de pago termina asumiendo gran parte y casi la totalidad del riesgo técnico por prescripción de medicamentos, porque el prescriptor es independiente y recibe un pago independiente del que recibe el gestor farmacéutico, y por lo tanto va a tener que pagar en ambos contratos, independientemente de si esos medicamentos eran o no los recomendados, por ejemplo, por una guía de práctica clínica. Entonces, ahí es importante tener en cuenta esto y tener en cuenta también que de alguna manera en el evento se puede también asumir un riesgo técnico por parte de los prestadores y proveedores, porque existen las glosas por pertinencia y allí puede haber pues un descuento en el marco del acuerdo de voluntades dentro de la ejecución del mismo. Teniendo claro eso, que tiene que ser identificado y cuantificado al momento de construir la nota técnica, vamos a avanzar por los elementos mínimos que nos habla el decreto 441.
En el primer elemento, que es los servicios y las tecnologías que se pacten, ¿qué cosas son muy importantes a tener en cuenta en este ítem? Primero, siempre tener el listado contratado de servicios y tecnologías. Puede que parezca obvio y se diga como, pues eso es básico, o sea, si yo tengo un acuerdo tengo que saber qué estoy contratando, pero eso no siempre sucede. Yo he tenido la oportunidad de acompañar varios prestadores y al momento de revisar los acuerdos de voluntades nos damos cuenta que la lista mágica de servicios y tecnologías que se pactaron no está reflejada o no está reflejada de una manera adecuada, ni siquiera está codificada o está simplemente enunciativa, como atención por X o atención por y no dice específicamente cuál es el servicio de tecnología contratado. Ese es un punto muy importante. Segundo, que la relación de las tecnologías contratadas coincida con los servicios habilitados. ¿A qué hago referencia? Yo no puedo tener pactada una consulta de infectología, por ejemplo, con su CUPS de consulta de infectología, cuando no tengo habilitado un servicio de consulta externa de infectología. Entonces, eso es importante, hacer el match, porque también puede dar cuenta de lo que se puede o no se puede incluir dentro de ese acuerdo. Tercero, identificar las diferencias que puedan existir por población o territorio. Y acá les doy el ejemplo que seguramente todos vamos a entender, el más fácil, que es, si yo tengo una población dispersa y tengo un acuerdo para esa población dispersa, no voy a pactar para el tamizaje de cáncer de cuello uterino una DNVPH, porque a esa población dispersa le aplican las técnicas de inspección visual. Ese es un ejemplo también muy importante allí a tener en cuenta. O si se trata de una población, por ejemplo, indígena, tener en consideración los servicios específicos también de población indígena cuando se haga este acuerdo y de acuerdo pues a las políticas que maneje, en el caso del ejemplo, la EPS indígena que se esté contratando. Y también se deben precisar las no inclusiones en el acuerdo. Por ejemplo, yo puedo tener pactado la hemoglobina glicosilada porque esté dentro de mi acuerdo la atención de una población con diabetes. Pero si yo tengo pactada y calculada esa hemoglobina glicosilada específicamente en el uso para la población con diabetes, debo aclarar que, por ejemplo, no va a incluir hemoglobina glicosilada en el seguimiento de población, va a decir cualquier cosa con diagnóstico de artritis, ¿sí? Porque puede suceder que a la hora de ejecutar el acuerdo se empiecen a encontrar desviaciones de ciertos servicios y tecnologías por justamente no haberlos precisado al momento de la inclusión. Ahora, ¿qué hacer y qué no hacer con este elemento de la construcción de la nota técnica? Primero, ¿qué hacer? Usar la CUPS actualizada. Y esto también es algo súper importante. La CUPS se actualiza cada año, en diciembre, la última semana de diciembre, el Ministerio de Salud publica la resolución que actualiza la CUPS y publica adicionalmente unos archivos. Publica un archivo que contiene la CUPS con puntos, sin puntos, con tildes, sin tildes, y tiene también un archivo que tiene toda la traza de la CUPS. Es importante que en cada suscripción de acuerdo o prórroga o al momento de llegar a enero, si es que el acuerdo no se suscribió por prórroga con fecha de inicio de enero, se está actualizando la CUPS, especialmente en los sistemas de información. ¿Por qué? Porque de lo contrario puede llevar a tener un sesgo esa información al momento de después realizar los análisis. Segundo, parametrizar cuáles son los CUPS contratados en los sistemas de información. Esto específicamente le aplica de manera sensible a los prestadores o proveedores, pero también lo tienen que tener en cuenta las entidades responsables de pago, y es que a la hora de ejecutar el acuerdo de voluntades puede que haya con una entidad, se haya pactado, por ejemplo, una consulta por medicina interna, pero con la otra entidad no. Y puede surgir la atención de población para quienes esa consulta está pactada con otro prestador de la red. Entonces aquí es muy importante que esto esté parametrizado del sistema de información.
Asociar también los códigos con la identificación de las poblaciones, lo que les mencionaba. Este código aplica para esta población con esta frecuencia, este mismo código aplica para esta otra población con esta frecuencia, o este código definitivamente solo le aplica a esta población y el resto de la población no le va a aplicar ese código. ¿Y eso de dónde surge? Del acuerdo de voluntades y de lo que se haya pactado entre las partes. Ahora, ¿qué no hacer? No crear códigos propios, que eso es una práctica muy frecuente, ¿sí? No se aconseja crear códigos propios porque eso puede llevar después a que el reporte de la ejecución del acuerdo, es decir, el registro de las prestaciones, pueda llegar a ser conflictivo y va a tener dificultades en la calidad de esa información. O pactar tecnologías de servicios no habilitados. Eso también es muy importante porque a la hora de seguimiento y ahora que el Ministerio está avanzando en la implementación del Sistema Integral de Información Financiera Asistencial CIFA, esto va a empezar a generarles reprocesos porque no pueden estar reportando procedimientos o tecnologías que estén eh, prestadas en prestadores, valga la redundancia, que no tengan ese servicio habilitado que corresponda con esa tecnología. Entonces, esto también es importante tener en cuenta. Ahora, en cuanto a la población, hay tres cosas fundamentales. Primero, lo que ya les mencionaba hace un momento de definir la totalidad de la población asignada, ¿sí? Saber cuál es la población que se está asignando y es muy importante que esa población tenga una baja variabilidad porque es de una dificultad importante para quien presta o provee los servicios que la población se esté cambiando continuamente, dado que esa caracterización que se tuvo en cuenta al momento de construir la nota técnica en el punto cero, puede que no sea la caracterización al momento, al mes 2, 4, 6 de ejecución del acuerdo. Entonces, es muy importante definir la totalidad de la población asignada. Segundo, identificar las características que precisan la población susceptible, es decir, a qué población le aplica X o Y tecnología. Esto es importante tenerlo allí. Tercero, cuantificar los parámetros de esa población susceptible, saber para, por ejemplo, métodos de planificación, son todas las mujeres en edad fértil que corresponden al 20% de la totalidad de mi población, o la población con artritis de difícil control es en un paquete para población con diagnóstico de artritis es el 20% de la totalidad de la población con artritis que me fue asignada. Entonces, es muy importante ese tercer punto también. ¿Qué hacer y qué no hacer en cuanto a población? ¿Qué hacer? Primero, compartir los datos de la caracterización poblacional. Muchas veces se ve que eh, la caracterización poblacional no se comparte en su totalidad o que se comparte una información desactualizada. Y, por supuesto, construir una nota técnica, realizar un acuerdo de voluntades y ejecutar un acuerdo de voluntades con una información de 1, 2, 3 años atrás, pues claramente no va a reflejar lo que se requiere y, por supuesto, me va a generar unas desviaciones importantes a la hora de ejecutar el acuerdo de voluntades. Segundo, considerar la información histórica de las variables demográficas y epidemiológicas. Y esto aplica sobre todo para las entidades responsables de pago, pero también para los prestadores y proveedores que hayan tenido asignada la misma población durante un largo periodo de tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque puede que yo proyecte, por ejemplo, en el caso de una cohorte con diagnóstico de VIH, que le voy a hacer carga viral cada 6 meses a esa población. Pero resulta que esa carga viral, yo en la elaboración de la nota técnica, en el panorama ideal, la estoy proyectando para el 100% de la población. Y no toda la población asignada es adherente al programa, hay población que va a dejar de asistir al programa y entonces esa población no va a recibir esa tecnología. ¿Para qué sirve la población histórica? Para yo saber cómo se mueve esa media de uso de carga viral, que va a depender de la población que esté adherida al programa, pero también de la población que haga cambio de terapia antirretroviral, que inicie terapia antirretroviral, que esté recién diagnosticada, en donde la frecuencia se va a aumentar un poco, más o menos 1 a 2 cargas virales adicionales, y yo tengo que considerar eso para poder establecer cuál es esa mediana de uso, cuáles son esas desviaciones estándar que va a tener esa tecnología en el uso y de esa manera también me va a servir para construir esos análisis de sensibilidad. Tercero,
que se compare también esa población con los parámetros que se tengan territoriales, nacionales o internacionales. Y eso va muy ligado a que la nota técnica se construya con una calidad adecuada. Entonces, si yo sé que me está apareciendo un dato en 40%, pero cuando miro el parámetro territorial está en el 10 y cuando miro el parámetro nacional está en el 8, seguramente yo tengo que preguntarme si estoy sacando el dato de manera adecuada o si es que tengo una población altamente siniestrada, que también puede suceder. ¿Qué no hacer? Ocultar información o considerar información desactualizada, que era muy asociada con lo que les mencionaba ahora. Usar información global para una población particular. ¿A qué hago referencia con esto? Que si, por ejemplo, yo tengo una consulta de odontología y voy a usar la media, la frecuencia media de uso de toda la población de esa consulta de odontología, pero resulta que para la población con diagnóstico de una enfermedad valvular, yo tengo que hacer una consulta de odontología con una mayor frecuencia, entonces yo tengo que separar esa población específica y no le puedo aplicar la información de la población general porque voy a tener de entrada una desviación. Si estoy construyendo una nota técnica para esa población particular o en el mismo acuerdo tengo la atención de las dos poblaciones. Y no precisar datos para descriptores de poblaciones particulares, es decir, yo tengo que una determinada tecnología la voy a realizar en la población con X, Y y Z característica, pero resulta que no encontré el dato y entonces como no lo encontré, lo voy a obviar o voy a poner algo, cualquier cosa que se me ocurre, pues claramente eso no es adecuado porque me va a generar un sesgo en la construcción de la nota técnica. Tercer elemento, las frecuencias de uso de los servicios y tecnologías. Acá hay varios puntos a considerar. Primero, las frecuencias de uso, como yo les explicaba hace un rato, se tienen que desagregar según la población. Yo tengo que saber si esa misma tecnología le aplica a diferentes situaciones, tengo que desagregarla de acuerdo a la población que le aplica, si es que cada población va a tener unas frecuencias diferentes. Entonces, lo más usual, la consulta de medicina general. La consulta de medicina general se usa para población general, se usa para población de alto costo, se usa para población con condiciones crónicas, por ejemplo, respiratorias, se usa para hacer valoraciones de salud ocupacional, se usa para morbilidad, se usa para N cosas. Entonces, yo tengo que, si en el mismo acuerdo de voluntades incluyo varias de esas cosas, tengo que desagregar la frecuencia por cada población. ¿Eso qué quiere decir? Que el CUPS de consulta de medicina general se va a repetir cuantas veces sea necesario según la población que yo estoy incluyendo en la atención del mismo acuerdo de voluntades en la nota técnica. Segundo, asociar las finalidades y el CIE-10. Esto es muy importante porque seguimos con el mismo ejemplo de consulta en medicina general. Una cosa es tener la finalidad de valoración integral y otra cosa es tener la finalidad de atención preconcepcional o atención prenatal. Entonces, allí la finalidad me va a permitir que precisamente esa frecuencia de uso esté mucho más precisa. Y si a eso le adicionamos el CIE-10, yo puedo tener entonces en ese control prenatal identificar a la población que tiene un alto o un bajo riesgo obstétrico, por ejemplo, en el caso de un control prenatal. Tomar como punto de partida las rutas y las guías de práctica clínica. Obviamente, en las rutas, en algunos casos tienen unas frecuencias obligatorias, en las guías de práctica clínica se tienen unas frecuencias mínimas en algunas de ellas, por ejemplo, en la guía de VIH, y este es un muy buen punto de partida para que se construya desde allí la nota técnica del acuerdo de voluntades. Ahora tienen que evaluar si van a ejecutar exactamente la frecuencia que está allí, porque en el caso de las guías son frecuencias mínimas y usualmente las frecuencias suelen estar por encima de lo que la guía sugiere o en algunos casos por debajo, y eso quiere decir que no está habiendo una adherencia a la guía. Contar con los datos históricos que permitan la generación de estadísticos, muy asociado a lo que les mencionaba ahora, de poder tener los percentiles, las desviaciones estándar y demás que me permitan a partir de allí ir construyendo cuál va a ser esa franja o ese rango por donde se van a mover esas frecuencias. Se debe ajustar también según la población y las desviaciones esperadas.
toda la población no va a hacer lo que yo estoy pactando en el acuerdo de voluntades. Hay población que simplemente no desea asistir a una consulta, no desea realizarse un procedimiento y puede simplemente disentir, o yo puedo también tener desviaciones esperadas por pérdida de población o porque no, digamos, hay zonas de Colombia, por ejemplo, como les mencionaba, nos acompañan de muchos lugares del país, donde existe un periodo del año que si hay una fiesta, la gente no sale. O si llovió, hoy no fueron, y entonces si llueve mucho durante todo el mes, ahí hay una desviación también que puede ocurrir a la hora de ejecutar ese acuerdo. Proyectar el análisis de sensibilidad, obviamente teniendo en cuenta todos los estadísticos que se vienen analizando. Generar límites y establecer bandas para saber cómo se va a ir moviendo ese acuerdo de voluntades. No se puede esperar que si yo proyecto que hay una frecuencia de 2, tiene que ser exactamente 2 a lo largo de todo el tiempo que yo superviso ese acuerdo, sino que puede irse moviendo. ¿Qué hacer y qué no hacer en cuanto a las frecuencias? ¿Qué hacer? Contar con el corte inicial de uso y realizar la proyección de frecuencias adicionales. ¿Qué es importante en el corte inicial? Es importante que se tenga esto en consideración. ¿Por qué? Porque si yo estoy recibiendo una población nueva, o ahora que están existiendo asignaciones de afiliados por liquidación de PS, si estoy recibiendo una población nueva, es posible que esa población venga con un rezago de ejecución de algunos servicios y tecnologías, y yo tengo que considerar ese corte inicial o ese punto de partida para que yo pueda proyecto mi nota técnica como el deber ser, y esto adicional que me está generando allí como punto de partida, como corte inicial, cómo lo voy a distribuir a lo largo del horizonte temporal de ese acuerdo para que no vaya a afectar la viabilidad operativa y financiera del acuerdo. Otra cosa que hay que hacer, llegar al máximo nivel de precisión posible según los niveles de riesgo que se hayan establecido para la población específica. ¿Qué no hacer? No revisar los históricos son muy útiles a la hora de construir la nota técnica porque además dan cuenta de lo que realmente se ejecuta. Promediar por código de servicio sin considerar la población de aplicación, entonces como no, es que yo sé que a mi población se le hace apendicectomía con una frecuencia de 0.1 y resulta que esa misma frecuencia se le está aplicando a absolutamente toda la población y se le está aplicando también a un contrato, no sé, de cáncer, ¿sí? Entonces, esto es importante también tener en consideración. Asignar frecuencias de tecnologías a poblaciones que no tienen un uso específico, lo que les decía, si yo estoy mirando apendicectomía, que le puede, es un servicio que puede requerir cualquier persona, y se lo estoy asignando a un contrato específico para cáncer. Eso, pues, no debería hacerse. O usar las frecuencias que dependen de un riesgo para glosas. Un ejemplo que además se ha visto un montón o se vio un montón con 412, y es que habían unas metas, por ejemplo, para detertraje, que es una tecnología que depende de un riesgo para poderla implementar. ¿Cuál es el riesgo? Pues que exista una enfermedad periodontal, que exista cálculo, y entonces la frecuencia de uso pues va a depender de que ese riesgo se presente. ¿Qué sucede cuando el auditor va y dice, bueno, acá decía que era 0.5 por usuario, usted tiene 0.3, entonces glosa, pues que no se está evaluando si es que el riesgo que era presentar enfermedad periodontal ha bajado. Y eso también debe evitarse o es un no hacer en el tema de servicios y tecnologías. Ahora, costos, que es ese punto tan problemático que veíamos inicialmente. ¿Qué pasa con los costos? ¿O cómo deberíamos tener nosotros idealmente el tema de costos dentro del acuerdo? Primero, deberíamos contar, en el caso de prestadores o proveedores, con centrales de costos, y en el caso de entidades responsables de pago, con la información de pago de acuerdo a cada CUPS y a cada finalidad o población, ¿sí? Esto es algo fundamental y esto es algo que se debe considerar en la construcción de los costos para el acuerdo de voluntades. En ocasiones el prestador o proveedor no suele tener la estructura de costos supremamente afinada y es necesario trabajar con información de la entidad responsable de pago, pero en todo caso siempre va a haber un acuerdo. Segundo, identificar costos directos e indirectos cuando se está haciendo el costo por servicio o tecnología.
cuando se está haciendo ese servicio, ese costo por servicio de tecnología, también se deben definir desde el prestador o proveedor los mecanismos que permitan saber cuál es el costo-tiempo o cuál es el valor para cada uno de los recursos utilizados para ese servicio o tecnología. Un ejemplo, en un laboratorio clínico. Yo puedo tener la central de costos del laboratorio, pero en el laboratorio yo puedo hacer cultivos que toman un tiempo diferente a realizar un hemograma, a realizar un parcial de orina o a realizar química sanguínea. Cada procedimiento, dependiendo también de los equipos con los que se cuente, va a tener un tiempo de dedicación por parte de los profesionales y de la infraestructura como tal, y debería yo tener, idealmente, esto estamos hablando del ideal, cuál es el costo-tiempo de cada uno de esos recursos para saber realmente cuánto es el costo final de este servicio o tecnología. Y algo súper importante, considerar los desperdicios. Siguiendo el ejemplo del laboratorio, entonces yo debo saber que si tengo 100 mililitros de un reactivo y para cada procesamiento voy a gastar 1 mililitro, no significa necesariamente que yo haga 100 procesamientos, porque va a haber un desperdicio usual o esperado de ese reactivo que se debe considerar al momento de construir ese costeo. ¿Qué hacer y qué no hacer? Este además es un tema súper espinoso entre las partes, ¿no? Entonces, acá yo estoy dando los tips genéricos. ¿Qué hacer? Identificar los factores diferenciadores de costos. ¿Cómo qué? ¿Cómo saber si me cuesta lo mismo hacer o prestar cierto servicio y tecnología en zona urbana versus zona rural o versus en una zona dispersa a través de una jornada de salud? Saber si me cuesta lo mismo en zona urbana continental o en zona urbana insular, como es el caso de algunas empresas sociales del Estado que tienen sedes en una y otra parte. Detallar esos servicios o ese costeo según la modalidad de pago, porque es importante tenerlos en cuenta. No es lo mismo la venta de servicios por evento que la venta de servicios por una modalidad prospectiva donde el costo se optimiza, y establecer el costo medio usuario. Eso es muy importante, porque si bien hay unos usuarios que van a tener un costo muy grande, por ejemplo, cuando yo tengo un prestador que está en zonas urbanas y en zonas rurales, puede que en las zonas rurales el costo sea de 1.5 veces el costo de la zona urbana. Pero cuando yo establezco el costo medio usuario, puede que esté mucho más cerca del valor de la zona urbana, porque la proporción de la población en la zona rural es un porcentaje menor. Entonces, ese costo medio usuario es muy útil a la hora de suscribir un acuerdo, porque permite también, digamos, nivelar o mitigar un poquito el tema de el valor que se va a pactar al final. ¿Qué no hacer? Y acá seguramente ustedes, muchos van a no estar de acuerdo conmigo, pero no se deberían usar tarifarios. ¿Por qué? Primero porque hay unos tarifarios que existen con una finalidad específica, como es el caso de SOAT. Hay otros tarifarios que son supremamente ya desactualizados y que además tenían un uso específico en la institución, como es el caso de LIS. Y esos tarifarios no necesariamente van a reflejar las condiciones de operación que va a tener ese acuerdo de voluntades. No es lo mismo implementar un acuerdo de voluntades, así sea para el mismo objeto, en Medellín, que implementarlo en Tierra Bomba o que implementarlo en La Chorrera. Va a ser diferente. Entonces, esos tarifarios no van a dar necesariamente el valor que se requiere. Otra cosa que no se debería hacer, extrapolar costos de territorios o poblaciones no comparables. Entonces, yo soy una entidad responsable de pago que tiene usuarios en Cali y que también tiene usuarios en Tumaco. Entonces le voy a aplicar los costos de Cali a Tumaco. Pues las realidades son diferentes y la operación es diferente. O si yo estoy en Nariño y ahora también tengo población en el Cauca, también puede variar eso y puede que o sobreestime o subestime los costos. Y otro punto, no se deben transferir ineficiencias. ¿Qué es esto? Si yo prestador tengo que tener o tengo un médico tiempo completo en una sede donde la población es de 500 habitantes, claramente ese médico va a tener mucho tiempo ocioso y es una decisión del prestador si va a mantener ese médico con esa dedicación horaria, cuando claramente va a tener una ineficiencia en el uso de ese profesional y
esa ineficiencia no se puede transferir al costo o al valor que se incluya en la nota técnica para ese servicio que es consulta externa de medicina general. ¿Por qué? Pues porque el antirresponsable de pago va a terminar asumiendo ineficiencias de parte de ese prestador, o digamos que tienen los profesionales que se deben tener, pero resulta que tienen un contrato donde requieren hacer demanda inducida para poder atender la población y no hacen esa demanda inducida. Ahí claramente se está presentando una ineficiencia por parte de ese prestador, de ese proveedor, y esa ineficiencia no se debe transferir a la entidad responsable de pago. El último elemento, antes de pasar ya a la parte final de la presentación, el último elemento es la periodicidad de monitoreo y evaluación de la nota técnica. 4 cosas a tener en cuenta. Primero, pactar esa periodicidad al momento de suscribir el acuerdo. Segundo, analizar esas desviaciones y tener en cuenta en el análisis la población a la cual le aplican, ¿no? Todo lo que les he explicado, que la misma tecnología le puede aplicar a varias poblaciones, es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar ese análisis. Tercero, considerar que cuando se establezcan incentivos se haga también con base en ese monitoreo. Si la desviación es buena, pues que haya un incentivo adecuado. Si la desviación no es adecuada, pues entonces allí pueden haber incentivos negativos que también existen, que los más usados en el sistema pues son las glosas. Usar el monitoreo como guía para la gestión del riesgo es muy importante. Cuando yo establezco la nota técnica, van a haber unas frecuencias de uso de servicios y tecnologías que van a ser como obligatorias, digamos, porque se requieren bien sea para la detección de alguna condición o para el control de alguna condición que yo tengo que hacer con esa frecuencia, idealmente, pero van a haber algunas otras que yo estoy proyectando de acuerdo a un riesgo que tengo en la caracterización de mi población, que sé que el 80% son gestantes de alto riesgo o que el 50% son pacientes con artritis de difícil control. Entonces, cuando se empiezan a encontrar desviaciones, digamos, estoy haciendo un menor número de consultas de reumatología, por ejemplo, en esa población con artritis, y voy y hago el análisis y es que bajó ese porcentaje de población con artritis de difícil control, eso me está indicando que yo estoy usando la proyección que hice en la nota técnica y ese monitoreo para la gestión del riesgo. Y es una forma que se tiene para optimizar el uso de los recursos, tanto por parte del prestador durante la ejecución del acuerdo como por parte de la entidad responsable de pago. ¿Qué hacer y qué no hacer en este monitoreo? ¿Qué hacer? Establecer un pareto de servicios y tecnologías que se están desviando. Digamos que lo ideal es tener esto bajo un sistema de información donde se pueda ir observando eso, idealmente en un tiempo real, de acuerdo a la ejecución. Realizar el zoom en esos servicios y tecnologías que tienen unas mayores desviaciones, eso permite claramente poder hacer un análisis específico, analizar con base en los parámetros contemplados en la construcción de la nota. Entonces, volviendo al ejemplo de artritis, yo no puedo analizar la frecuencia de uso de la consulta de reumatología contra, por ejemplo, la zona urbana o rural. Porque yo cuando proyecté la frecuencia de uso de la consulta de reumatología lo hice con base en la población que tiene una artritis de difícil control versus la que no. Entonces, el análisis se va a hacer contra los parámetros que se hayan utilizado al momento de construir esa nota técnica. ¿Qué no hacer? No hacer seguimiento, claramente es algo que se debe evitar. Obviar el análisis también es algo que se debe evitar. Siempre se deben analizar esas desviaciones. Otra cosa que no se debe hacer es pensar que esas desviaciones son absolutamente buenas o absolutamente malas. Entonces, que subió la frecuencia de uso, entonces muy mal, pero puede que esa frecuencia de uso haya subido porque ahora se está haciendo mayor demanda inducida, por ejemplo, o se están detectando los riesgos de una forma más eficiente. Entonces, no necesariamente es absolutamente malo que aumente la frecuencia, o tampoco es absolutamente bueno que la frecuencia baje porque puede que justamente pase lo contrario, que no se esté haciendo la demanda inducida o que no se esté detectando el riesgo de determinada condición o determinado riesgo en salud de manera temprana. Y ya para culminar esta sesión y para dar paso a las preguntas y respuestas, que debemos tener en cuenta en el resultado final de la nota técnica.
Entonces debemos tener en cuenta que el cálculo del valor final se debe hacer de acuerdo a la modalidad de pago, que pues eso es algo muy básico, que se debe contar con un análisis de sensibilidad que pueda sustentar las bandas o límites que se están definiendo, de acuerdo pues, a la información que se tenga de los servicios y tecnologías, de las frecuencias y la población. Se debe ajustar también de acuerdo a los parámetros de los indicadores pactados, y ese es un punto muy importante que no siempre se está considerando, y es, yo proyecto para el 100%, considero mis históricos, pero resulta que en mi histórico yo tengo una cobertura de un servicio de tecnología específico que está en el 20% y yo estoy pactando que lleguemos al 60%. Puede que yo haya construido la nota técnica y haya proyectado teniendo en cuenta que estaba en el 20%, entonces le puse que iba a estar en más o menos 18 o 22, pero si yo estoy pretendiendo llegar al 60, debo hacer un ajuste y una proyección a lo largo del horizonte temporal de ese acuerdo que me permita llegar a ese 60 garantizando esa viabilidad financiera del acuerdo. O lo contrario, ¿no? Yo no puedo proyectar al 100% si estoy exigiendo una meta del 60, pues tendría que ajustar a ese 60. Considerar el corte inicial para el ajuste global y progresivo de la nota, eso también es algo muy importante que ya se los mencionaba yo anteriormente. ¿Qué hacer y qué no hacer en el resultado final? Primero, considerar todo lo contratado para establecer el valor final del acuerdo. Es decir, que si yo bajo el mismo acuerdo tengo la atención, por ejemplo, de población general, la atención de población con una condición crónica y la atención, por ejemplo, de una cohorte materno-perinatal, que sucede mucho en el primer nivel, pues cada uno debería tener su nota técnica elaborada y al final considerarlo todo, ponderarlo, que es el segundo punto, para establecer el valor final del acuerdo. Construir la nota técnica para todo aquello que se encuentre estandarizado y reglamentado. Es decir, que yo así contrate por evento debería tener nota técnica, por ejemplo, de las rutas o de las condiciones que la atención es altamente estandarizada. ¿Qué no hacer? Basar el valor final solo en históricos y no en el resultado de la nota técnica. Entonces decir, no, es que yo vengo pagando X o Y, o yo vengo cobrando X y Y, entonces el valor va a ser este. No actualizar la nota técnica, no incluir los mecanismos de ajuste frente a las desviaciones, ese es otro punto también muy importante que se debe realizar al momento de suscribir el acuerdo. ¿Y cuáles son esas soluciones que se pueden tener en cuenta a la hora de construir la nota técnica y que permitan solucionar los problemas que se puedan haber identificado? Tener caracterizada adecuadamente la población y tener un seguimiento, ojalá nominal, de esa población. Saber cómo va cada usuario en el uso de servicios y tecnologías, saber si es algo que yo tengo que tener una frecuencia forzosa, saber cuándo se lo tengo que hacer, saber cómo se lo voy a hacer, analizar también las desviaciones, eso es algo muy, muy importante que hacerse periódicamente entre las partes, que esa construcción sea un trabajo colaborativo entre entidades responsables de pago y prestadores o proveedores, contar con historia clínica automatizada porque eso va a permitir que el seguimiento incluso se haga en tiempo real y que esos paretos de desviaciones estén en tiempo real, porque esto se puede parametrizar desde un sistema de información perfectamente y simplemente sentar a las partes a hacer el análisis y no a procesar datos, sino que eso me lo da un sistema de información, hacer obviamente el análisis del dato, hacer uso de herramientas tecnológicas que va muy en sintonía con todo lo que les acabo de mencionar, y cuando sea necesario también obtener ayuda externa de expertos para la construcción que puedan llevar a identificar qué es lo que está sucediendo y cuáles son los puntos de mejora que se pueden tener allí. Finalmente, tener en consideración, evaluar la calidad de la información que se está incluyendo, que si acá yo tengo un 10% sepa por qué es ese 10%, verificar la coherencia del resultado final. Eso es mucho más fácil para las entidades responsables de pago que tienen en la cabeza un número de contratos para el mismo objeto con diferentes prestadores y obviamente todos deben tener, digamos, una coherencia en el valor final. Validar interna y externamente ese proceso de construcción cuando sea necesario y apoyarse de expertos para la elaboración cuando se requiera, cuando se considere que hay algunas debilidades. Eso era lo que les quería compartir. Ahora sí, no sé, Sandra, si tenemos algunas
inquietudes que podamos resolver. Sí, Creo sí, que sí. me pasé bastante de tiempo, pero espero que Tranquila, haya sido hay varias productivo. preguntas, muy interesante, muy interesante. Hay varias preguntas. Bueno, una que nos hacen y es que ¿cuál consideras que debe ser el rol de la industria farmacéutica para apoyar a los prestadores y a las empresas administradoras de planes de beneficios en la construcción de notas técnicas? Yo creo que ahí pueden tener diferentes apoyos dependiendo del rol que esté asumiendo la industria. Si la industria está desde una posición de proveedor, pues deberá adaptar todos los procesos como proveedor para aportar en lo pertinente para la construcción de la técnica, que es un trabajo colaborativo. Si la industria está como un aliado, pero no como una de las partes que están constituyendo ese acuerdo, la industria puede apoyar con herramientas tecnológicas, con expertos propios o externos a esos prestadores y proveedores y apoyar también en los procesos de análisis. Yo creo que eso es algo que depende del rol que está asumiendo la industria, pero que se puede hacer y también incluso la industria en algunos casos tiene información muy importante, puede tener procesos de minería de datos muy importantes que puedan llegar a aportar también elementos como los datos epidemiológicos a la hora de el elemento de población, tener que aterrizarlo en la nota técnica. Bueno, muchas gracias. ¿En qué casos se puede contratar por interdependencia? Nos pregunta Juliet Marcela. Eso tienen que validarlo en la norma de habilitación, ¿no? Hay unos servicios que tienen interdependencia y hay unos servicios que no necesariamente la tienen. Entonces, tienen que validar de acuerdo a los servicios que tengan habilitados y a los servicios que deseen contratar, cuáles van a irse por interdependencia, recordar que no se puede subcontratar en el sistema y que sí se puede tercerizar u operar a través de un tercero determinado servicio, pero pues esto va a depender de cada servicio que se tenga habilitado por parte del prestador, cuáles requieren interdependencia o no. Ok, muchas gracias. Otra pregunta y es, ¿cómo recomendarías para parametrizar estudios moleculares cuando no tienen un código CUPS? Hay varias dudas con el tema de que hay actividades que no tienen CUPS explícitos. Y pues en el chat alguien recomendaba, no, pues usted los homologa ahí y demás, pero eso queda un poco a discrecionalidad finalmente del asegurador de aceptar o no esas homologaciones. Hay una pregunta puntual que nos hace Nastia Bravo y es, ¿cómo se recomendaría parametrizar estudios moleculares cuando no tienen código CUPS específico? Y digamos, el CUPS es una bolsa como por ejemplo el 908420, donde están los estudios moleculares de genes, que para enfermedades huérfanas está definido para 169 enfermedades, pero para estudio de diferentes genes. Ahí hay varios temas relacionados con eso. ¿Qué hacer cuando los CUPS no son explícitos y demás? Ahí hay dos puntos a considerar. Hay algunas cosas que son más sencillas que la pregunta que acaban de hacer, que de entrada las personas pueden decir, no, es que eso no tiene un código CUPS, pero realmente sí lo tiene y si se asocia a una finalidad y a un diagnóstico específico, me va a dar la trazabilidad. O puede suceder que definitivamente no existe el CUPS específico, como el caso que mencionan de enfermedades huérfanas, y ahí hay dos puntos a considerar. En la elaboración de la nota técnica se tendría que usar ese CUPS que existe, dando precisión en la población cuál es el uso de ese CUPS específicamente y mencionar la enfermedad huérfana para la que se usa o la sospecha de para la que se usa. Y por otro lado, considerar que anualmente, como la CUPS se actualiza, existe la posibilidad de hacer postulaciones de CUPS y que esas postulaciones pues siguen un proceso metodológico donde al final pues hay una aprobación o no. Entonces sí hay unos CUPS definitivamente que en este momento no están con esa especificidad que se requiere. El caso de huérfanas es un caso que siempre suelen preguntar, pero yo creo que hay una ventana de oportunidad con el plan, el borrador del plan de enfermedades huérfanas que existe para que en el siguiente año se postulen esos CUPS y por ahora yo les recomendaría que en la construcción de la nota técnica lo precisen en la población y lo asocien al CIE 10 que aplique. Muy bien. ¿Cómo se calcula la frecuencia de uso de medicamentos si las dosis y frecuencias son variables o en algunos casos las dosis dependen de peso, edad o comorbilidades, como en el caso de función renal o hepática?
Esa es una excelente pregunta porque además es un punto que es bastante dispendioso a la hora de construir la nota técnica. Allí, importante que se especifique principio activo con forma farmacéutica y concentración. Eso ya decanta en gran parte esa construcción. Y segundo, cuando se construye una nota técnica y se hace, digamos, la proyección se hace a partir de lo que uno denomina un caso tipo. Entonces, si bien van a existir diferencias, sobre todo en población pediátrica o en población con enfermedad renal crónica en diferentes estadios, lo que se hace es proyectarla bajo un caso tipo, que es como esa mediana de uso, digamos, de ese medicamento en unidad mínima de concentración en la dosis diaria requerida, y es lo que se suele usar. Bueno, muy bien. ¿Qué otras alternativas al no uso de tarifarios, qué otra alternativa al no uso de tarifarios recomiendas? Si no, o sea, si los tarifarios son manualizos o si hay otras alternativas de tarifarios que tú conozcas. Lo ideal es que el mundo ideal es que el prestador o el proveedor conozcan específicamente esos valores de servicios y tecnologías que están contratando. De lo contrario, pueden tener referencia de acuerdo a lo contratado previamente, de acuerdo obviamente a sus centrales de costos, que eso sí generalmente las tienen, y pues también se tiene el parámetro de la misma entidad responsable de pago de lo que viene contratando. Otra cosa que suelen usar algunos, sobre todo los académicos, es la nota técnica que se publica para UPC, pero ahí tienen que considerar que esa nota técnica no especifica ni zonas, ni finalidades, ni nada, así que ese es un valor, digamos, una mediana país que está allí puesta, que se puede usar como referencia para tener ideas si está muy desviado o no lo que se está dejando en la nota técnica, pero tampoco sería recomendado, pero es un parámetro que les puede ser de utilidad. Bueno, hay un par de preguntas relacionadas con aplicativos. Qué software puedes recomendar para la construcción de nota técnica y qué elementos mínimos debería tener esa herramienta tecnológica para que pues, visualice la nota técnica y pueda hacerse el seguimiento? No conozco en ese momento un software específico que sea específico para construir nota técnica que le diga a ABC cómo hacerlo. Eh, Hay muchas herramientas de programación y análisis de datos que pueden servir para la construcción, pero básicamente lo que debería tenerse en cuenta, porque seguramente ahorita con el tema del decreto, la metodología y demás, van a surgir soluciones tecnológicas relacionadas con la elaboración y seguimiento de la nota técnica. Lo que tienen que tener en cuenta es que les permita tener los elementos, que les permita también hacer el seguimiento y monitoreo, y que les pueda permitir, de acuerdo a los niveles de uso, el mayor nivel de precisión posible, e incluso llegar a tener una interfaz, en el mejor de los casos, digamos en el mundo ideal, con los sistemas de información, historias clínicas que se tengan, para que ese seguimiento sea mucho más preciso y trabaje con la información real de ejecución del acuerdo. Bueno, un par de preguntas ya para el cierre y es, María Yuleidi nos pregunta, ¿se pueden pactar paquetes dentro de una modalidad de pago por evento? Esto suele suceder sobre todo bajo lo denominado autorización integral, que si bien la modalidad de pago es por evento, digamos fractura de cadera, se puede hacer una autorización integral por parte de la entidad responsable de pago, donde dentro de su red establece: yo para la atención de fractura de cadera, la urgencia está acá, incluye estos CUPS, la atención ya quirúrgica y hospitalización posterior está en este otro prestador, en el mismo, que tiene la urgencia bajo estos CUPS, y ya el proceso de recuperación, terapias y demás lo tengo con estos otros prestadores, con estos CUPS. Entonces, si bien se puede pagar por evento, se puede armar un paquete bajo digamos, un concepto de autorización integral que obviamente va a beneficiar al usuario y va a beneficiar a las partes porque les va a dar como todas las características de la nota técnica en el momento del seguimiento. Bueno, y nos preguntan, ¿la nota técnica se debe ajustar por desviación de población independientemente de las frecuencias de uso o se deben tener en cuenta los diferentes criterios? Se deberían tener en cuenta todos los criterios. Básicamente, en el análisis
se puede observar, la frecuencia final de uso es un resultado de, ¿sí?, de unos cambios en los niveles de riesgo, en los cambios de población, donde básicamente las partes deben sentarse, así como se sentaron para la construcción, deben sentarse para el análisis y verificar. Lo que más puede afectar la nota técnica en desviaciones es claramente la población, es lo que más la va a afectar y lo que va a mover las otras variables. La población y el estado de los riesgos o condiciones en esa población, ¿no? Los parámetros epidemiológicos y demográficos. Bueno, y para cerrar, una inquietud que estaba también en varios puntos en el chat, y es la calidad de los datos, la generación de confianza entre las partes. Los comentarios que tú, las recomendaciones que tú hacías, pues de pronto de no extrapolar información, de no imaginarse que los costos de aquí son iguales a los de allá, las regiones, las incidencias, bueno, toda la información pues tiene sus particularidades, pero la pregunta es, si no tenemos datos, si los datos los aseguradores tienen unos, los prestadores tienen otros, si en la vida real y en la práctica no se comparten esos datos, o si no tenemos la confianza para saber que eso que nos están dando o que nos están colocando allí es, o incluso en el caso en que el prestador no tiene la realidad de sus costos, sino que trabaja a tarifas, a precios que se imagina que son, cómo lograr construir confianza y cómo avanzar para que sean herramientas reales y no pues herramientas que se hacen solo por el contrato y después estamos padeciendo las consecuencias dependiendo del lado en que estemos de la mesa de negociación. Es una Recomendaciones para pregunta construir bien, confianza. esa es una pregunta bien compleja, porque digamos que se parte del supuesto que un acuerdo de voluntades está hecho con base en una relación de confianza, ¿no? Pero no siempre ocurre, y realmente lo más frecuente es que se observe ese tipo de cosas. No, yo no le doy mis costos, no, yo no le doy mi información. Yo creo que hay que ir paso a paso y hay que ir afianzando esos espacios conjuntos donde las partes de verdad aterricen un análisis, donde siempre se pueda ver que no debe existir un yo cómo le saco partida o cómo le saco provecho a esto por encima del otro, sino cómo esto se convierte en un gana-gana. Si yo hago un seguimiento, si yo reviso que la información que tenemos es algo que nos permita hacer un análisis, que nos permita hacer un ajuste de valor, donde ese valor se está ajustando porque existe una buena gestión de la población, o si esa gestión no está siendo adecuada, pues tener digamos, la gallardía de decir sí, no está haciendo bien las cosas, les va a hacer mejor, que se puedan establecer incentivos, recordar que los incentivos no solamente son económicos. Yo creo que ahí hay un paso a paso que hay que seguir. Lo fundamental, los datos epidemiológicos son una información que debería estar abierta no solo para las partes que surgen de acuerdo, sino incluso para el país. Existen fuentes de información abierta, hay estudios, ya en el tema de los costos es algo que claramente requiere un nivel de confianza muy alto, pero lo que se debe ver es que hay que aterrizar los costos a la realidad y hay que trabajar bajo un panorama de optimización del uso de recursos, que no quiere decir negar servicios, sino hacer bien las cosas. Yo creo que cuando se cambie la mirada a que hacer bien las cosas realmente retorna en beneficios para el usuario, en beneficios para el pagador, en beneficios para el prestador o proveedor, en ese punto ya se puede avanzar sobre esa construcción de confianza, pero es algo que requiere tiempo y requiere que cada quien ponga de su parte. Bueno, y una pregunta también un poco difícil, pero Tatiana me insiste y no puedo cerrar el webinar sin hacer esta pregunta de Tatiana. ¿Quién es el responsable directo de la construcción de la nota técnica en una IPS? Porque Bueno, ese rol, o sea, ese tema es un tema, perdónenme, pero puede ser complejísimo y hasta chicharronudo. Perdón esa expresión, pero así es. Y es esto, ¿a quién? Entonces, Laura, ¿quién responde por eso? El que responde es el que suscribe el acuerdo. Quien lo firma es quien debe responder por la nota técnica. ¿Quién lo firma? El gerente del prestador o el director, si es una clínica, pero el responsable es el que firma el acuerdo. Ahora bien, obviamente ese director debe tener dentro de su equipo un grupo, como lo están mencionando en el mismo chat, interdisciplinario de profesionales, que debe haber quienes allí
Deben tener a alguien que maneje la parte económica, un financiero, un economista. Deben tener un epidemiólogo. Es fundamental que cuenten con un epidemiólogo porque es quien va a dar los parámetros más sensibles a la hora de construir la nota técnica. Tienen que tener a alguien que conozca perfectamente el tema de contratación, que conozca los CUPs, que conozca los servicios, que puede ser una persona de calidad. Idealmente también deberían tener un ingeniero que ayude en todo el proceso de minería de datos, en el seguimiento, en la parametrización e incluso que pueda acompañar a un área de apoyo como puede ser talento humano a la hora de ir revisando tiempos y movimientos, por ejemplo, si se quiere hacer el costeo, la persona que maneja todo el proceso de inventario, insumos y demás, también va a ser una persona de apoyo en el proceso de construcción, por ejemplo, de los costos. Entonces, hay un equipo interdisciplinario que mínimo debe incluir un epidemiólogo, una persona de economía y finanzas y un ingeniero. Yo sugiero que mínimo se tengan esas tres personas, pero el responsable es el que firma el contrato. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir toda esta valiosa información con los participantes, contarles a las personas que estaremos colgando o subiendo la grabación al canal de YouTube de RIA mañana en la mañana. En el mail que llega de agradecimiento por haber participado en el Zoom, hay un link a una encuesta para que nos den sus comentarios, sus apreciaciones, que nos cuenten qué otros temas quisieran que tocáramos en estos espacios y el link a la grabación. Asimismo, los datos de contacto de Jennifer, que nos los compartió ella al final, también se los incluiremos en ese correo para quienes quieran conversar con con ella. Muchas gracias a todos, una feliz tarde y Jennifer, gracias. Seguiremos Muchas atentos a gracias a tener ustedes, más Sandra. espacios para hacerte más preguntas, un poco irnos más en detalle en algunos temas que yo sé que pueden ser de interés pues, de los que los participantes quieran profundizar. Les pido que nos dejen saber eso en el correo que les vamos a enviar. Pronto hacemos otro segundo momento para ir un poco más en profundidad. Hoy fue elementos muy importantes de esas buenas prácticas, lo que debemos y lo que no debemos tener en cuenta. Muchas gracias. Gracias a Gracias a todos. ustedes. Bueno, cuídense.